Bueno, vamos iniciando, son las 6. La bienvenida a los asistentes, la bienvenida a Rebeca, que está conectada ya con nosotros. Tenemos todo, por suerte, ya pronto para arrancar. El hobby especialista y magíster en formación de formadores, de la licenciatura de Educación, Universidad de San Andrés, titular en la maestría en Educación en la Universidad de San Andrés, también fue directora del postítulo de asesora pedagógica de escuelas en México, Ecuador y Chile. Profesores, gracias por estar con nosotros y los profes. Bienvenidos a todos. Bueno, gracias, buenas tardes a todos, a todas las profesoras. Gracias, Virginia, por la invitación. Yo voy a compartir con ustedes en pantalla, digamos, el tema que acordamos trabajar, que es en esta oportunidad desafiar los modos de enseñar. Así que si Enzo, ¿quieres avanzar una diapositiva como para comenzar? Bueno, la primera cuestión para poder pensar en el desafío de la enseñanza es una pregunta que solemos utilizar cuando trabajamos con docentes acerca de qué se pierde un estudiante que no participa en mi clase, ¿no? Y esa pregunta es una pregunta que nos abre una cantidad, digamos, de reflexiones acerca de pensar el sentido de la clase, acerca de pensar qué tiene valor que el estudiante encuentre en mi clase de manera presencial o de manera sincrónica si fuese virtual, y que, digamos, la pregunta nos lleva a la respuesta de que si lo que el estudiante, por no venir a mi clase, lo que se perdió, lo puede encontrar por su propia cuenta en Internet, porque básicamente se transmitió información, es donde tiene sentido la pregunta acerca de qué desafíos tenemos hoy con respecto a la enseñanza. O sea, qué tiene que suceder hoy en una clase que de alguna manera responda a que es valioso para el estudiante no perderse la clase. Y esa es como la pregunta de inicio que vamos a ir de alguna manera recorriendo a lo largo de la presentación, fundamentalmente teniendo en mente esta pregunta y todo el tiempo la idea de cómo desafiamos los modos, si se quiere, más tradicionales de enseñanza. Avanzamos una más. Cuando pensamos en desafiar la enseñanza, en realidad nos planteamos, y en educación esto sucede muy habitualmente, ¿no? Esta idea de cómo tensionamos entre el cambio y la estabilidad, entre el cambio y la continuidad, ¿no? Con esta idea de que cuando uno va a innovar o va a cambiar algo en educación, es muy difícil pensarse que eso que se va a innovar implica no reconocer nada de lo que había anteriormente.
Entonces, tradicionalmente en educación hay como un permanente diálogo entre lo nuevo y lo viejo, lo anterior, en términos de dialogar las estrategias, los modos de enseñar de antes con la necesidad de renovar, la necesidad de innovar, ¿no? Y el ejemplo lo podríamos tomar ahora, digamos, a partir de lo que sucedió con la pandemia, donde hubo una necesidad, digamos, casi imperiosa de salir a resolver los problemas que la pandemia planteó en términos de enseñanza de distintas maneras, y esas maneras nuevas de ninguna manera implicaron, por ejemplo, dejar de hacer todo lo que se hacía antes y empezar a hacer solamente cosas nuevas, ¿no? Entonces, cuando nos proponemos innovar, ya sea por decisión nuestra o ya sea porque el contexto nos lleva a esto, se produce esta tensión entre preguntarnos qué vale la pena sostener de lo que hacíamos antes y qué vale la pena desafiar en términos de la innovación o de algo nuevo, teniendo en cuenta que eso nuevo tiene una cantidad de incertidumbres, tiene una cantidad de riesgos de distinto tipo para las distintas personas, y eso hace que nuevamente nos vuelva la pregunta acerca de qué sentido, cuál es el sentido de enseñar hoy frente a las nuevas condiciones y a los nuevos contextos. Avanzamos una más, por favor. Bien, en esta reflexión, en este volver a pensar en cómo desafiamos la enseñanza, nos hacemos una pregunta anterior acerca de quién es el estudiante que tenemos hoy enfrente, y que por supuesto estoy hablando de un genérico, porque no es lo mismo un estudiante de escuela secundaria, de escuela primaria o un estudiante universitario, pero sí reconocemos algunas cuestiones que son comunes a cómo miramos hoy a ese estudiante. Y hoy lo entendemos como un estudiante protagonista, es decir, como un estudiante que no solamente es alguien activo en una clase o en el aprendizaje, sino como es alguien que se apropia del proceso de aprendizaje. En este sentido, primero lo reconocemos como un sujeto en contexto, y la variedad de los contextos nos obliga a pensar distintas maneras de ser protagonista de un estudiante. Lo identificamos como portador de una trayectoria escolar, de un modo de haber recorrido o de estar recorriendo los distintos niveles de la escolaridad, con intereses muy variados, lo cual nos lleva a pensar en la enseñanza desde un lugar de diversidad y no de homogeneidad, porque si tengo estudiantes con intereses variados, con modos diferentes de aprender, con historias pasadas diferentes, con modos diferentes de ser inteligente, no podría, si tomo estos datos como datos de descripción de cómo es el estudiante hoy, no podría pensar en la enseñanza como una enseñanza homogénea. También este estudiante está habituado hoy a manejarse con lenguajes multimediales, es decir, tiene una capacidad desarrollada y aprendida no necesariamente dentro de una institución educativa, y es un estudiante que aprende muchas cosas fuera de la escuela, fuera de la universidad, fuera de la institución educativa. Aprende muchas cosas por su cuenta, en muchísimos casos a través del uso de diferentes tecnologías, pero es alguien que no depende solo de la institución educativa para aprender, sino que aprende, y el modo en que lo aprende es un modo particular, personal, que no necesariamente coincide con los modos en que nosotros enseñamos en las instituciones educativas. Avanzamos una más, por favor. Entonces, una pregunta que nos hacemos para poder pensar en cómo desafiar la enseñanza es preguntarnos cuándo nosotros entendemos que un estudiante aprende mejor. Y obviamente hay una variedad de respuestas. Este es siempre un ejercicio que
estamos haciendo con distintos colectivos de docentes en distintos niveles educativos, tratando de que cada colectivo encuentre respuestas a esta pregunta: ¿cuándo pensamos que un estudiante aprende mejor? Porque en función de esta respuesta, de cómo entendemos nosotros que un estudiante aprende mejor, hablando genéricamente, es que también vamos a poder pensar entonces por dónde debiéramos desafiar la enseñanza. Entonces decimos que un estudiante aprende mejor cuando es protagonista, un poco el recorrido que recién les compartía. Aprende mejor cuando desarrolla habilidades metacognitivas, o sea, cuando desarrolla estas habilidades del aprender a aprender, que tienen un objetivo, una meta de desarrollar estudiantes autónomos, capaces de tomar decisiones en cuanto a la organización de sus modos de aprender, la identificación de sus fortalezas y debilidades, la capacidad de organizar sus tiempos, sus recursos, las estrategias que va a utilizar para aprender, y también la capacidad de autorregular sus aprendizajes, de darse cuenta si está aprendiendo o no está aprendiendo, de cuáles son sus mejores estrategias para lograr esas metas de aprendizaje que se propuso o que tiene que lograr en la institución en la que se encuentra. Entendemos que aprende mejor cuando tiene opciones, cuando puede elegir entre distintas opciones que nosotros desde la enseñanza le podemos ofrecer. Aprende mejor cuando recibe una propuesta desafiante y con sentido de nuestra parte, desde la enseñanza. Cuando tiene claro qué se espera que aprenda, es decir, cuando conoce con mucha claridad las metas que tiene que lograr, los criterios de evaluación con lo que se va a considerar que ha logrado o no llegar al aprendizaje requerido, y obviamente cuando logra establecer un vínculo, ¿no? Cuando logra establecer lazos con docentes, con pares, y obviamente va a depender del nivel educativo el grado de implicación que tienen estos vínculos entre docentes y estudiantes, entre los pares. Avanzamos una más. También decimos que un estudiante aprende mejor cuando tenemos altas expectativas sobre cada uno de nuestros estudiantes y cuando valoramos sus avances y logros. Es decir, cuando nosotros pensamos que todo estudiante tiene capacidad para aprender, que no podríamos dejar excluido a nadie, sino entendemos que todos tienen posibilidades de aprender, todos tienen esta capacidad de aprender, y cómo valoramos no solamente los logros, sino los avances, ¿no? Y en este sentido, uno podría pensar, lo vamos a conversar en un próximo encuentro, qué lugar ocuparía la evaluación en esto de ayudar a valorar avances y logros de nuestros estudiantes. Avanzamos una más. Entonces, cuando pensamos en cómo desafiamos los modos de aprender para poder desafiar los modos de enseñar, reconociendo que se aprende haciendo, pensando, sintiendo, es decir, no podemos pensar en que hoy el estudiante aprende solamente si hace algo o solamente si desarrolla alguna capacidad cognitiva, sino pensando en el estudiante como un sujeto que piensa, que hace, que siente. Los modos de aprender incluyen un recorrido por el hacer, por el pensar y por el sentir. Se aprende adueñándose del proceso, ¿no? Se aprende eligiendo, se aprende tomando decisiones, se aprende apropiándose de los modos de aprender, se aprende de maneras diferentes, y hay algo que podemos con mucha certeza, de mucha investigación de estos últimos años, mostrando cómo hay muchísimas maneras de aprender y cómo las instituciones educativas deben ir saliendo de este modelo homogéneo de enseñar de una única manera, si yo entiendo que quienes están aprendiendo lo están haciendo con distintos modos de hacerlo, con distintos recursos, con distintas estrategias. Y por supuesto se aprende con otros, y en este sentido
también producto de mucha investigación mostrando que el aprendizaje, si bien tiene una parte individual que cada uno de nosotros tiene que procesar, está muy mostrado y demostrado que se aprende mejor cuando puedo trabajar con otro, cuando puedo dialogar con otro, cuando puedo confrontar ideas con otro, cuando puedo producir en conjunto. Y eso no solamente lo vemos en el campo académico, sino también lo vemos en el campo laboral, donde uno de los criterios de contratación o de búsqueda de las personas en los campos de trabajo, en los ámbitos laborales, tiene que ver con la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de trabajar con otros. Avanzamos una más para ir saliendo del modo de este desafío y tomar algunos aportes también de algunos autores que nos ayudan a pensar en cómo se produce el aprendizaje de un sujeto y todas estas ideas, digamos, que nos van a servir como insumos para pensar entonces en el desafío de la enseñanza. Y quiero compartir un enfoque bien interesante de David Perkins, que es alguien que trabaja en la Universidad de Harvard, que seguramente ustedes lo reconocen por el tema de las inteligencias múltiples, pero Perkins está trabajando con muchas otras temáticas interesantes que nos ayudan a pensar en la cuestión del aprendizaje, en la cuestión de la enseñanza. Y en uno de sus textos, que se llama El aprendizaje pleno, él de alguna manera nos ilustra cómo las personas aprenden a partir de explicar un deporte, ¿no? Cómo las personas que juegan un deporte, en este caso por su contexto, él toma el béisbol y va explicando cómo la gente juega y va haciendo un paralelismo de alguna manera entre el modo de jugar y el modo de aprender. Entonces, en su texto, él toma estas 7 ideas que forman parte de cada uno de los capítulos de su libro. El primero plantea jugar el juego completo. Y aquí Perkins dice que hay que mostrar el todo cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a trabajar con una unidad, con un proyecto, con un tema, en lugar de ir pedacito por pedacito, ¿no? Escalón por escalón, él dice que mostrar el juego completo, hay que mostrar todo lo que va a suceder, hay que mostrar desde el inicio al final cuál es el recorrido que vamos a hacer para que el estudiante tenga claro, ¿no?, hacia dónde vamos, sobre qué estamos trabajando. La segunda idea que plantea él, por qué vale la pena jugar el juego, ¿no? Y entonces ahí Perkins dice encontrarle sentido a lo que enseñamos, para que ayudarle al estudiante a construir sentido sobre lo que va a aprender, como segunda característica de este aprendizaje. La tercera idea que él plantea toma la metáfora de jugar de visitante, ¿no? La metáfora de la transferencia. En el campo deportivo sería la capacidad que tiene un jugador, por ejemplo, de llevar las habilidades que tiene jugando en un campo, llevarlas a otro campo. En el fútbol se ve muy bien esto, por ejemplo, cuando un equipo juega en un terreno como podría ser en Argentina, podría ser en Uruguay, y después va a jugar un partido a Bolivia o Ecuador o a México con una altura diferente, y la preocupación es si ese jugador va a poder de alguna manera transferir, o sea, llevar a un campo diferente con otra complejidad las habilidades que tiene aprendidas, practicadas y exitosas en el campo original. Y también con el aprendizaje nos hacemos siempre esa misma pregunta: si lo que el estudiante aprende, por ejemplo, en una materia, la podrá usar para llevar a otra materia, si lo que el estudiante aprende en una materia puede permitirle conectar con otros conocimientos que tiene de antes, de otras áreas disciplinares, ¿no? La preocupación en términos del aprendizaje del estudiante y también en términos de la enseñanza, cómo contribuimos para que un estudiante pueda transferir
de un problema conocido a un problema desconocido, de un campo de conocimiento a otro campo de conocimiento. La cuarta idea que él plantea es aprender con y de otros equipos, o sea, todo lo que es el aprendizaje colaborativo, todas las propuestas para trabajar de manera colaborativa, cooperativa. La quinta idea que él plantea es practicar las partes difíciles, y así como en el deporte hay prácticas, hay habilidades que son más complejas que otras, o capacidades o competencias, también en el aprendizaje de cada uno de los temas que nosotros enseñamos. Entonces él plantea cómo ayudar a hacer visible el aprendizaje, cómo ayudar a identificar qué nos resulta difícil cuando aprendemos algo, qué nos resulta difícil, por ejemplo, cuando vamos a abordar un texto complejo, cuando vamos a abordar un problema complejo, ¿no? Y entonces él propone hacer visible, o sea, compartir esto con los estudiantes, que los estudiantes sepan que vamos a abordar algo complejo y difícil, para lo cual, bueno, vamos a practicar, vamos a desarrollar instrumentos, vamos a utilizar distintas estrategias. La sexta idea que él plantea es aprender el juego oculto, y eso tiene que ver con transparentar las expectativas, los criterios de evaluación, algo así como las reglas del juego, ¿no? Cómo vamos a jugar, cómo vamos a aprender, cómo vamos a saber que estamos logrando aquello que estamos proponiéndonos. Y por último, la idea de aprender a aprender, ¿no? Esta idea de tomar conciencia de cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cómo sabemos que estamos aprendiendo, cómo nos damos cuenta que estamos aprendiendo. ¿Por qué comparto esto? Porque si uno mira estas ideas que tienen que ver con cómo aprende un estudiante, también aquí tenemos una cantidad de pistas para pensar cómo desafiar la enseñanza. Avanzamos una más. Traer también este concepto en todo este recorrido que estamos haciendo de estudiante protagonista, de un estudiante apropiándose de sus procesos de aprendizaje. También recurrimos al aporte de otro pedagogo, psicólogo para el campo de la educación muy relevante, como es Brunner, que él tomó el concepto de agenciar, ¿no? Como esta capacidad de poder llevar a cabo actividades por nuestra cuenta, ¿no? Es algo, digamos, referido a la autonomía, a esta capacidad que nosotros debemos desarrollar en los distintos niveles de escolaridad para lograr un estudiante autónomo, no solo mientras está en alguna situación, digamos, de escolaridad, sino también para insertarse socialmente. Esta capacidad, ¿no?, de resolver las cosas por mi propia cuenta y darme cuenta dónde tengo que ajustar, dónde tengo que mejorar, qué debería ser diferente de lo que estoy haciendo ahora. En las siguientes, si avanzamos una más, también vamos a considerar el último concepto para poder empezar a mirar esta enseñanza, que es el concepto de enseñanza situada. Cuando nosotros recorremos de alguna manera estas pistas para pensar en cómo aprende un estudiante, vamos también mirando cómo enseñar. Y uno de los conceptos que nos acerca a este modo de entender al estudiante como alguien protagonista, como un estudiante que le encuentra sentido a aquello que está aprendiendo, tiene que ver con el concepto de enseñanza situada, que plantea, digamos, que nuestras prácticas, nuestras propuestas de enseñanza se sitúen en el concepto de autenticidad, que no sean propuestas artificiales, que no sean propuestas que no tengan sentido, que sean propuestas sueltas, ¿no? Un ejemplo, en el periodo, digamos, de aislamiento, de pandemia, de estudiantes lejos de los docentes de manera presencial, en los primeros tiempos se observó cómo los docentes enviaban una cantidad enorme de tareas a los estudiantes, de alguna manera como para llenar el tiempo, para cubrir como el horario escolar, tareas sueltas, hacer
un resumen de esto, formularle preguntas a un texto, o sea, tareas que en sí misma tenía un sentido, pero como conjunto de para qué estamos haciendo esto, por qué, en qué proyecto se encuadra, cuál es el sentido de esto, no aparecía con tanta claridad. La enseñanza situada también plantea esto que hablábamos en relación al aprendizaje, ¿no? Lo cognitivo, lo emocional, el hacer, y también que este modo de pensar la enseñanza ocurre en un contexto determinado. Uno podría decir, no es lo mismo enseñar en una escuela rural que en una escuela de ciudad, no es lo mismo dentro de la ciudad en un contexto particular que en otro. Entonces, cómo pensar en una enseñanza situada tiene que ver también con pensarla en contexto y obviamente en interacción con otros. Avanzamos una más. Entonces viene la pregunta acerca de qué vamos a desafiar si tenemos estas pistas del aprendizaje, si tenemos algunas primeras pistas de la enseñanza. Entonces, una de las cosas que vamos a desafiar son los contenidos. Los contenidos en sentido bien amplio. Y entonces, algunas preguntas que nos hacemos para ver cómo vamos a desafiar esos contenidos. Vamos a seguir enseñando datos, hechos, conceptos, valores, capacidades, todo esto junto. Algunas de estas cosas tienen más relevancia que otras. Vamos a enseñar mucha cantidad, poca cantidad. Vamos a enseñar de modo superficial mucho o vamos a enseñar menos y con mayor profundidad. Vamos a enseñar temas emergentes, temas que son de preocupación, de interés socialmente, de interés individual de los estudiantes, de interés del contexto o transmisión de cultura. Y lo pongo, adrede, lo comparto como extremos. Uno podría decir, bueno, no es elegir entre y entre, lo pongo para justamente tensionar nuestras preguntas, tensionar esta pregunta que nos hacemos permanentemente acerca de ¿qué tiene sentido enseñar hoy? Pregunta que frente a la situación de pandemia cobró nuevamente fuerza y relevancia, a pesar de que es una pregunta que se viene haciendo permanentemente, ¿no? ¿Qué vale la pena enseñar? ¿Qué se recorta para enseñar? ¿Qué se deja fuera? Entendiendo que en estos momentos tenemos acceso a muchísima información, que tenemos más información de lo que podemos y más conocimientos de lo que podemos en términos de tiempo enseñar adentro de cualquier tipo de institución educativa, que sabemos que los conocimientos van cambiando y entonces uno se pregunta con cuánta profundidad enseñar determinados conocimientos que al poco tiempo van a cambiar. Las preguntas acerca de qué de todo lo que enseñamos tiene sentido que sea de transmisión, qué tiene sentido que el estudiante lo aprenda en su casa, si yo le envío un video, qué tiene sentido entonces enseñar hoy. Y esta es una pregunta compleja que no se responde fácilmente, que tiene que ver con las políticas públicas, pero también tiene que ver con las propuestas de cada una de las instituciones educativas. Entonces, desafiar los contenidos es una manera de desafiar la enseñanza, es responder a la pregunta ¿qué vale la pena, qué tiene sentido enseñar hoy? Cuando, por otro lado, los estudiantes tienen mucho acceso a mucho dato, a mucho hecho, a mucha información y probablemente no tengan tanta experiencia o tanta posibilidad de acceder, por ejemplo, a, supónganse, abordajes de problemas que requieren ser mirados de distintas perspectivas, a pensar en la capacidad de mirar un hecho desde distintos puntos de vista. Eso no se resuelve solamente apretando una tecla de la computadora, sino que eso tiene sentido que suceda, por ejemplo, en un aula o en un espacio sincrónico, discutiendo en profundidad entre un grupo de estudiantes.
y a lo mejor lo que es hechos, lo que son datos, hay otras maneras hoy de que el estudiante se encuentre con esos contenidos. Entonces este es un primer desafío en relación con los contenidos. Avanzamos una más y nos vamos a preguntar que estos contenidos barra capacidades o contenidos en términos bien amplios, no son independientes de la forma en que se presentan en clase. Entonces, así como un primer desafío es pensar en el qué vamos a enseñar, hay un segundo desafío que tiene que ver con cómo lo vamos a hacer. Y que obviamente son indisociables, son inseparables y nos hacen pensar a nosotros acerca de qué lugar pensamos que tiene que tener el estudiante en esto, o sea, cuál es nuestra concepción de aprendizaje, qué lugar tenemos nosotros como docentes, como profesores en términos de enseñanza, y entonces ahí se ponen en juego no solamente qué es lo que queremos enseñar, sino los mejores modos que entendemos hoy que tenemos que usar para enseñar. La pandemia de alguna manera puso en jaque el modelo de escuela presencial o de aprendizaje presencial, y más allá de tener un recorrido de distinto grado de profundidad en relación al trabajo con las nuevas tecnologías, la pandemia puso también en jaque el sentido del uso de las nuevas tecnologías, por qué, para qué usar determinadas herramientas tecnológicas, poner en jaque que la herramienta tecnológica no resuelve si detrás no hay una buena propuesta de enseñanza, no hay un buen proyecto de trabajo educativo. Avanzamos una más y entonces nos vamos también a preguntar por esta manera en que Philippe Mérieux, que es otro pedagogo muy importante para nosotros, digamos, con mucha influencia aquí en Sudamérica, que él plantea, a diferencia de muchas discusiones que se han tenido en este campo, que la motivación, el esfuerzo y la autonomía no son requisitos previos con los cuales un estudiante tiene que llegar a una clase. Mérieux plantea que somos nosotros, los profesores, los docentes, quienes tenemos que desafiar con nuestras propuestas de enseñanza para lograr motivar a los estudiantes, para lograr que estos estudiantes se esfuercen porque vale la pena lo que está sucediendo en la propuesta de enseñanza y que a partir de allí puedan desarrollar autonomía. Y lo traigo porque nosotros siempre escuchamos docentes manifestándose en relación a que los estudiantes están desmotivados, por ejemplo. Ahora en este periodo, digamos, de pandemia se ha escuchado mucho que los estudiantes no quieren aparecer en un foro, no quieren aparecer en una instancia sincrónica, que están desmotivados, ¿no? Y entonces traigo esto porque de alguna manera Mérieux nos pone a nosotros como los iniciadores a través de nuestras propuestas de enseñanza para intentar motivar a ese estudiante, para intentar que encuentre sentido a esforzarse por el aprendizaje y a desarrollar autónomamente sus modos de aprender. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, también desafiar, como les decía al principio, lo que consideramos lo homogéneo. ¿En qué sentido lo homogéneo? Bueno, salir de la voz y la mirada única en una propuesta de enseñanza a plantearnos multiplicidad de perspectivas, no solamente sobre el conocimiento, sino las voces, cómo incluir las voces de los estudiantes, no solamente para decirnos lo que saben, sino también para indagar sobre sus intereses, sobre las preguntas que ellos se formulan. Nosotros venimos de un modelo de educación donde el estudiante está acostumbrado a responder, pero poco enseñamos a formular preguntas, y sabemos que formular preguntas profundas, preguntas que uno identificaría como preguntas potentes,
es una tarea que hay que enseñarla, que no es espontáneo. Algún estudiante podrá tener una pregunta de este tipo espontáneamente, pero el modelo escolar está más puesto sobre la respuesta correcta que sobre la formulación de preguntas. En términos de homogeneidad también desafiar los agrupamientos rígidos y pensar cómo se puede trabajar con agrupamientos, uno diría, mixtos, flexibles, donde en algunos momentos, por ejemplo, si uno piensa en la escuela primaria, podría ser por edad, como es habitualmente, pero que haya otros momentos donde los niños puedan estar juntos y no sea la edad lo que determine el criterio de agrupamiento, sino el interés por trabajar en algún tema en particular. De tareas iguales, o sea, la misma tarea, la misma propuesta para todos, a la posibilidad de reconocer intereses para que el estudiante pueda apropiarse mejor del aprendizaje cuando trabaja en algo que le interesa, que puede elegir. Y esto no significa que hagan lo que quieran, sino las propuestas son nuestras, pero con una posibilidad de que opten entre algunas opciones que nosotros les podemos ofrecer. Y obviamente lo mismo sucede con la evaluación, cómo salir de un modelo de evaluaciones, la misma evaluación para todos los estudiantes, cuando uno podría apelar a la pregunta cómo cada estudiante puede demostrar de la mejor manera que él sabe lo que aprendió, lo que sabe. Y entonces también allí estaríamos desafiando lo que es homogéneo, para mudarnos de alguna manera a propuestas que incluyan la diversidad de estudiantes que tenemos en todos los niveles educativos. Avanzamos una más. Entonces, cuando planteamos esta idea de los desafíos, y cuando pensamos en desafíos, y ahora en la siguiente les voy a mostrar algunos ejemplos, pero cuando pensamos en desafíos, pensamos en trabajar abordando problemas, proyectos, casos, preguntas potentes, y todos estos modos de abordar la enseñanza tienen estas características que comparto aquí con ustedes, que sean lo más cercano a la realidad, o sea, lo más puesto en contexto, cercano a los intereses de los estudiantes, desafíos abiertos, es decir, si yo inicio un trabajo con mis estudiantes y ya tengo, con una pregunta, pero yo ya tengo la respuesta, estaría trabajando con desafíos cerrados. Y la propuesta es cómo plantear desafíos, por ejemplo, si uno planteara ahora, bueno, el problema de la contaminación ambiental. No tiene una única respuesta y una respuesta cerrada, tiene un montón de posibilidades de abordar ese tema desde distintas perspectivas, con distintos modos de entender a qué se llama contaminación ambiental, con mucho dato certero, validado científicamente, y muchos otros que son hipótesis por ahora no comprobadas. Bueno, eso sería pensar en un desafío abierto. Que sea provocador, no es lo mismo decir buen día, hoy vamos a hablar del agua, que plantear una pregunta si se puede acabar el agua del planeta. Entonces pienso en algo más provocador, que es simplemente el título del tema que vamos a abordar. Que aborde grandes ideas más que datos o hechos puntuales, que trabaje con grandes conceptos, con grandes ideas, en lo posible relacionado con valores que me interesan transmitir, el valor de la solidaridad, por ejemplo, el valor de la verdad, el valor de la justicia, o sea, el valor que institucionalmente se sostenga, que se pueda abordar desde diferentes disciplinas, que pueda ser consistente con capacidades y saberes, no solamente con los saberes, sino con estas capacidades del aprender a aprender que hablábamos hace un ratito, con algo de narrativa. Digo, no es lo mismo decir vamos a hablar de el agua que traer, por ejemplo, un video donde se cuenta algo que sucedió, de traer un recorte de un diario que plantea un caso o un problema. A eso me refiero con narrativa,
por supuesto con rigor científico, o sea, estamos hablando de desafíos académicos, con un propósito que sea sustancial, o sea, entender cuál es el sentido de trabajar con el tema del cambio climático, de la contaminación ambiental, y que lo que aprendamos, lo que descubramos en el recorrido, supónganse, de este desafío, lo podamos compartir. Puede ser con la comunidad, puede ser con pares, puede ser con niños más pequeños, puede ser con la comunidad educativa, con las familias, etc. Vamos a una más, ahí les voy a mostrar algunos ejemplos de desafíos tomados de distintos proyectos. Tienen ahí nombres de algunos profesores que han trabajado en esos desafíos. Fíjense, el primero es ¿Dónde guardan los pueblos sus secretos? Es un proyecto que se está trabajando a través de UNICEF en estos momentos, en escuelas secundarias, y entonces este es un proyecto donde no está el tema como disparador, como motivador, como provocador, sino en este caso es una pregunta, ¿no? ¿Dónde guardan los pueblos sus secretos? Y por supuesto esto se responde desde contenidos que tienen que ver con la literatura, pero también con las ciencias sociales. El segundo, ojos que no ven, contaminación que no se siente, también como una pregunta como disparadora, desafiante de una primera conversación con los estudiantes acerca de, bueno, cómo vamos a abrir este tema, de qué se va a tratar, para qué y por qué vamos a abordar este tema. La tercera es una pregunta que utiliza Perkins en uno de sus últimos libros, que se llama Educar en un mundo cambiante, donde él trabaja todo el libro con la pregunta ¿qué merece la pena ser enseñado? Y una de las cosas que él plantea es que una manera de enseñar tiene que ver con provocar con alguna pregunta, y él utiliza una pregunta que a mí realmente me parece fantástica por la apertura que tiene, que es cómo funcionan las cosas. Entonces imaginemos que tomamos esta pregunta y le ponemos cierto contenido, por ejemplo, cómo funciona un avión, cómo funciona una computadora, lo que ustedes quieran, y encaramos un trabajo con nuestros estudiantes por 2 semanas con 3 preguntas: cómo funciona un avión, una computadora, un helicóptero, y pedimos aportes de los docentes de distintas áreas disciplinares, por ejemplo, si esto fuera un proyecto en una escuela secundaria, para ver qué contenido desde su disciplina puede aportar para trabajar sobre el proyecto, cómo funciona un avión. Y así sumar aportes de distintas disciplinas y obviamente compartir, consensuar algunas capacidades que permitiría desarrollar esta pregunta. Otro ejemplo, la sangre, un delivery del cuerpo. Bueno, esta metáfora de la sangre comparada con lo que significa hacer delivery de. Entonces, ¿por qué esta pregunta? ¿Cuál es el sentido de esta pregunta? Bueno, la basura es un problema de todos. Entonces uno podría aquí no solamente tomar la basura y lo que significa la basura y la contaminación, sino también si uno la entiende como un problema social o es un problema individual. Y la última, cómo nace una nueva idea, ¿no? Y este es un proyecto abordado desde ciencias sociales, abordado desde lengua, literatura, desde arte, desde música, ¿no? Cuando uno formula esta pregunta, casi que podríamos no saber de qué contenido específicamente estamos hablando. Avanzamos una más. Vamos cerrando, mostrarles también, esta también es una manera, usando este tipo de preguntas que tienen que ver con capacidades cognitivas, con el desarrollo de lo que uno podría llamar habilidades de pensamiento, ¿no? Que también es una manera de desafiar la enseñanza con estas preguntas que no son preguntas con respuesta correcta, sino son preguntas que tienen toda la intencionalidad de hacer pensar al estudiante, ¿no? Y obviamente son algunos ejemplos
no son las únicas, pero simplemente compartir algunas. Bueno, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que fuera? ¿Por qué esto podría ser un ejemplo de esto otro? ¿Qué es lo mismo y qué es lo mismo y qué es diferente acerca de este fenómeno? ¿Alguna vez o siempre es cierto o siempre es falso cuando decimos que tal cosa? ¿Por qué X y Z dan la misma respuesta cuando tienen perspectivas diferentes? Bueno, ¿cómo? ¿Cómo explicarías? ¿Qué nos dice esto sobre tal postura? Lo que está mal con las noticias falsas es que tal cosa. Bueno, ¿por qué consideramos que esto es verdadero? Simplemente para que vean que también esta es una forma de desafiar los modos tradicionales de pensar la enseñanza. Y obviamente estos son algunos ejemplos de preguntas y se podría utilizar otra variedad de preguntas. Avanzamos una más, creo que ya estamos terminando. Como, sí, tenemos un par más, digamos, para cerrar. La idea de pensar la enseñanza como una experiencia que provoca. Entonces, definir de alguna manera o consensuar alguna idea acerca de que un contenido es valioso no por sí mismo, sino es valioso si la experiencia que puede provocar en el estudiante es relevante, si se relaciona con otras experiencias, es decir, podemos entramar, relacionar experiencias en lugar de tener experiencias sueltas. Si ofrece nuevas informaciones, no importa que las ofrezca yo, digo, si le permite esta experiencia, este contenido que voy a trabajar, que el estudiante aprenda cosas nuevas, o le permite reorganizar, o sea, tenía información de antes y lo que puede ahora es reorganizar esa información, y si puede provocar aprendizajes que sean transferibles a situaciones diversas. Entonces ahí diríamos que esta es una experiencia que provoca y que resulta desafiante. Yo pararía aquí con la idea de que podamos abrir al diálogo, y este era un poco lo que hemos acordado cuando me invitaron, que no sea solo una presentación, sino que podamos establecer un diálogo con comentarios o con preguntas, como ustedes quieran. Así que yo dejo abierta esta opción. Bueno, pueden habilitar el micrófono, de repente, Enzo, ¿pueden ellos habilitarse si quieren hacer una pregunta? O como pregunta. Por el chat me parece mejor. A este momento lo Dale, llamamos buenísimo. sin vergüenza, separado. A ver quién se anima. Digo, no tiene por qué ser una pregunta, digo, puede ser un comentario, compartir una experiencia. Parece a romper el hielo. Sobre antes. Hola, Hola, Alicia Ojeda de Lascano.
¿Me escuchan? Sí, ahora yo por lo menos... Yo la escucho recortada, Virginia. Sí, Bueno, la yo vi. tuve también con esto, tengo 3 grupos, con esto de la pandemia, los chiquilines como que habían comenzado a desmotivarse y logré traerlos de nuevo al aula virtual con ese tipo de esquemas así en donde tenían que completar y pensar mucho, y eso fue lo que los atrajo mucho también a ellos. Porque a veces ese sistema de preguntas y que ellos tengan que desarrollar y leer demasiado, como que no se les hacía muy interesante. Sin embargo, si ellos leían parte de un concepto, por ejemplo, podían completar con las palabras que faltaban. Muy interesante la exposición, me gustó mucho. Gracias. Sí,